debajo de la jubona, pues una tela enrollada, una almohada pequeñita, porque el oro va sobre el rebozo prendido y cosido ligeramente con puntadas, porque el oro no solo no puede perderse, sino que no debe moverse. En la charra no se mueve nada, va todo absolutamente encajado. Al final es un cuadro, lo que queda hecho es un cuadro. Hay mucha variedad de cómo se colocan las joyas, hay personas que por las joyas que tienen las colocan simétricas y hay personas que las cruzan, entremezclan y demás. El largo de las joyas llega solamente, prácticamente hasta la cintura. Solo en ocasiones una cadena, un cordón, tiene una onza que llega un poco hasta el vientre, pero en cosas ocasionales. Normalmente las joyas potentes, que son muy variadas, las joyas de filigrana charra son variadísimas, muy bonitas, y hay una variedad tremenda. Hay galápagos, veneras, cruces esmaltadas. Los galápagos y veneras pueden ser con 2, 3 cuerpos o con multitud de colgantes, depende de cómo sean, y luego le ponen todo tipo de joyas, cadenas, pero todo muy sujeto. El traje de la charra en Villavieja, como estoy hablando de Villavieja, sí que lo digo, era un traje muy serio, era un traje, elegantísimos trajes negros de mujer, era lo que dominaba antiguamente. Eran paños muy oscuros o generalmente paños negros con sobrepuestos de terciopelo negro o bordados con azabache o mostacillas o lentejuela negra. Y eran una maravilla, son una preciosidad de trajes, pero eso hay una infinidad de trajes tremendos, bordados con lentejuelas de colores, de plata, de oro, y luego unos trajes excepcionales, que son los trajes bordados con cuentas de cristal finísimas, de colores, que pesan 1 tonelada los trajes, y todo el bordado está hecho con eso. En realidad, esto que yo estoy diciendo, que no lo he dicho, doy por anticipado, que yo pienso que es como una guía, pero yo no quiero sentar cátedra de nada. O sea, esto es una cosa que yo he visto, que creo que es así, con lo que he visto, he vivido y me han contado, pero que cada maestrillo y maestrilla tiene su librillo, y sobre todo por la variedad que ha comentado Paco, de la diferencia enorme de trajes que hay, no solo según las regiones, sino en el pueblo de al lado. El del Umbrales dice, uy, mi traje es el mejor, o el de Bogajo, o sea, cada uno tiene su traje. Yo creo que el de Villavieja es muy especial. Bueno, voy a hacer un apunte importante sobre las joyas, y es que la charra no siempre ha tenido esa cantidad de adornos y de joyas sobre el pecho. Los grabados que hay de los siglos XVII y XVIII, la charra solo tenía una joya charra, un collar con una venera o un galápago, y empieza a aumentarse las joyas a finales del siglo XIX. Voy a leer un texto que lo define muy bien, de una chica que lo ha estudiado estupendamente, María Antonia Radón, y voy a leer una cosa muy cortita. Fue entre 1850 y 1900 cuando la longitud de los collares empezó a aumentar, del mismo modo que se incrementó el número y tamaño y variedad de los colgantes dispuestos en sartas. El aumento de la cantidad de joyas del traje charro femenino se produjo al compás de la conversión de la indumentaria en seña inequívoca de identidad provincial, una corriente que para alcanzar su objetivo no dudó en poner el mayor énfasis posible en aquellos aspectos tales como las alhajas que ponían de relieve la riqueza económica de la zona y sus habitantes. Y creo que esto define exactamente la parte que yo he estudiado del libro, del por qué la identidad de Villavieja con ese costumbrismo charro y con ese mundo charro, y la importancia que tuvo la relevancia de las joyas en Villavieja. Hay una escena en Espejos en la niebla de José Martín Patino que María Francisca, nuestra maestra y querida vecina, decía, y llevan una cantidad de joyas, todo el cuerpo cubierto de joyas. Y hay un artículo del periódico de principio de siglo que dice el periodista, y si el Banco de España necesita dinero, no tiene más que ir a ese pueblo a buscar el oro, que ahí tiene todo. O sea, Villavieja destacaba por muchas cosas en eso.
Y bueno, pues para terminar el traje de charra, yo creo que ha quedado claro que tiene que quedar todo muy firme, muy asentado, lleva una especie de coraza, le permite muy poco movimiento a la charra. La charra cuando baila de cintura para abajo, porque tampoco puedo levantar mucho los brazos porque el pañuelo y el rebozo le va por aquí. Entonces la charra baila de cintura para abajo, y en Villavieja se decía que la charra cuando baila es tan asentado que lleva un vaso en la cabeza y no lo derrama. Seguro que no es una cosa solo de Villavieja, porque el baile charro en general es así. Pasamos al hombre, y el hombre es todo lo contrario. El hombre de Villavieja es también un poco como la mujer, era un traje completamente negro. La faja que lleva Manolo, que es una faja bordada, en Villavieja eso no existe. La faja en Villavieja es la media vaca, y si lleva faja es negra. Pero esto, lógicamente, es en otras zonas de la provincia que se utiliza. El hombre se viste al contrario. La charra se empieza a vestir por la cabeza y termina vistiéndose por la cabeza. Lo último que se pone en la charra es el velo de la cabeza, los agujones y los horquillones que rodean los rodetes y los pendientes. O sea, va cargada de joyas de cabeza hasta la cintura, y las manos que la lleva llenas de anillos. El charro, en contraposición, es completamente sobrio. No solo es el traje negro, tiene muy pocas piezas. Lo más importante, era un traje de uso diario. Los hombres de Villavieja no tenían un traje, tenían el traje charro, que era con lo que vestían todos los días de su vida. Y además, lo único que tiene de joya es el botón, bien botón charro, bien botón de cabeza de turco, y la botonadura de plata del chaleco. El hombre, al contrario que la charra, se viste por los pies. Es un traje que, igual que la charra no se viste, a la charra la visten. Pues al charro le pasa un poco igual, porque ahora estos pantalones los tiene ya un poco más anchos, pero los pantalones antiguos, los calzones antiguos, eran ajustadísimos, los tenían que meter, el hombre, José Ramón Cid, el estudioso del mundo charro, lo compara fenomenal, y en el libro se habla en cómo se viste un torero, y las piezas en realidad son muy similares. La chaquetilla es muy corta, aquí por otra función, pero era muy similar. En realidad el traje charro en Villavieja, el traje de hombre, es un traje de faena y es un traje defensivo. Era un traje para faenar con el ganado, para la brega con el ganado, destetar, herraderos, ir con la garrocha a caballo, apartaderos, y proteger la tripa, porque una de las piezas más importantes del traje de charro es que antiguamente, en Villavieja sobre todo, los hombres que luego en años, a principios de los años 20 del siglo pasado, fueron sustituyendo por fajas, llevaban la media vaca. La media vaca es una pieza de cuero, se la curten los curtidores, se llama media vaca exactamente porque está sacada desde la columna de una piel de vaca, desde la columna vertebral hasta abajo de la panza. La curte el curtidor y la curte enrollada. Esa pieza no se desenrolla, se conserva enrollada, tiene en la parte posterior 2 o 3 señales diferentes para atar con cordones si engorda o adelgaza el flaco, o si lo ponen 2 personas diferentes. Pero era una pieza esencial, y el charro precisamente le ayudan a poner absolutamente todo, todas las piezas del traje. Las botas son muy importantes porque el pantalón, el calzón, es hasta la rodilla, que es importante por el juego que le da, que va abierto en la parte inferior, es el juego que le da al hombre para montar a caballo, y la bota alta le protege la pantorrilla en la monta a caballo. La bota va abierta en el lateral y se ata con cintas. El camisón es una cosa a destacar del traje de charro. En realidad es una especie, yo digo que es como la filigrana, como una obra de joyería, porque son de un deshilado tan fino. En ocasiones, antiguamente, gente con dinero llevaba a su casa personas para que hicieran esos deshilados. Y ahora, cuando se restauran o se aprovechan trajes, lo que se hace es, le quitas todo el resto que está roto y conservas y haces un camisón nuevo con ese deshilado. El camisón en realidad se llama porque antiguamente, al menos en Villavieja, antes no tenían como hay ahora, que teníamos un vestido por la mañana y otro por la tarde. Antiguamente tenían un traje, y para de contar, el camisón era una pieza que hacía de camisón
y de ropa interior. Era muy largo, llegaba hasta medio muslo, iba abierto en los laterales y pasaban la pieza de delante para atrás, la de atrás por delante y hacía de ropa interior. Por la noche de camisón y pues durante el día para sus faenas. En la actualidad, eso por comodidad, lógicamente, el camisón se ha cortado y tiene el largo de una camisa normal. Y al final el hombre se pone la gorrilla, que como dicen en Villavieja, para estar bien puesta tiene que estar un poco ladera. Y la segunda parte del libro, que a mí me parecía decisiva para saber el por qué a Villavieja se la consideraba el corazón de la charrería, lo que hice fue partir de la evolución en la forma de vestir. Establecí como punto de partida finales del siglo XIX y principio del siglo XX, que fueron los primeros documentos escritos y gráficos que fui localizando. Y finaliza en 1970, en realidad 1969, que es cuando mueren los últimos charros, porque durante los años 50, 60, 70, la gente de mi edad hemos conocido en Villavieja a varios hombres vestidos de charro todo el día. Vestían de charro, eran ya mayores, no trabajaban, pero seguían vistiendo de charro. En 1969 muere el último charro y coincide con una serie de circunstancias que luego vemos. Villavieja está situada en la Charrería, que es la región de la provincia de Salamanca, que García Boiza distribuye 6 regiones en el año 1940 y es una zona que comprende más o menos Ciudad Rodrigo, Ledesma, Vitigudino y Alba de Tormes. Villavieja es el corazón de ese núcleo. Me interesaba adentrarme en por qué Villavieja decían que era el corazón de la charrería. Y creo que en Villavieja se dio una coyuntura muy importante a final del 19 y principio del 20, que es lo que en aquel momento se llamaba el nacionalismo romántico o nacionalismo de la identidad. En este caso era identidad regional, que es algo basado en una cultura étnica histórica, que incluye el vestido, el lenguaje, la literatura, las costumbres de un grupo de personas de una misma cultura, de una misma zona. Para empezar, como hemos dicho, el vestido en Villavieja fue de una importancia decisiva. En el año 1890, todos los hombres del pueblo vestían de charro diariamente. Esa costumbre, lógicamente, en los primeros 20 años del siglo XX fue perdiéndose, sobre todo los hombres que eran de profesiones diferentes al campo, o agricultores o ganaderos, pues zapateros, la cantidad de industriales que había en Villavieja, por comodidad, lógicamente se va perdiendo. Entra la chaqueta, que fue algo muy discutido. En el libro hay un texto que lo llaman eso como que era, vamos, una perversión, ponerse un traje total. Por otra parte, eso respecto al traje. Bueno, finaliza realmente, se va perdiendo esa costumbre y en 1969 fallece el último charro y eso se acaba. Y coincide en el tiempo con el final de las ceremonias, que había muchas en Villavieja, festejos del mundo charro. Coinciden esos mismos años. Por otra parte, en Villavieja, a finales del 19 y principios del 20, fue cuna de personajes representativos en ese mundo castellanizante y con una identidad regionalista arraigada y con un lenguaje propio. Estaba Manuel Fernández de Gata, un hombre muy joven de 33 años, que se dedicó a recopilar el vocabulario charro, el vocabulario del mundo charro. Hizo un libro que es el vocabulario charruno, que se codeaba además y se escribía con don Dionís Delicado Rendón, que fue quien hizo la historia de Ciudad Rodrigo, intercambiándose palabras. Pero tú conoces esto, es muy interesante. Es un hombre de quien decía, por ejemplo, el doctor Maldonado. De Gata fue pionero, junto a otros contemporáneos, de estudios lingüísticos que dieron paso a una literatura regional y una valoración del modo de vida charro. Unamuno realizaba su labor filológica estudiando científicamente el dialecto, las costumbres y la literatura, pero la forma dialectal sucumbe bajo el rasero de la cultura general y solo Fernández de Gata y algún otro conservan el fuego sagrado del dialecto charruno. Este lenguaje y este costumbrismo que recogía Fernández de Gata, hay otro hombre de Villavieja, sacerdote, que era Saturnino Galache, colaborador de Damaso Ledesma, que era un hombre que estaba considerado como que formaba parte de lo que llamaban la triada de poetas dialectales,
que eran Gabriel y Galán, Luis Maldonado y Saturnino Galache, con su libro Charras, donde recoge todo el costumbrismo del mundo charro de Villavieja. Y no quiero dejar aparte dos personajes que no tienen nada que ver con ese mundo literario, pero que ha sido de una importancia decisiva para el libro, que es el médico en aquellos años del pueblo, a finales del 19, principio del 20, don Dionisio García Alonso, que hizo una geografía médica del pueblo que excedía absolutamente todos los límites de lo que es un estudio médico. Hace un análisis del pueblo en todos los sentidos, desde cómo están construidas las casas, si hay alcantarillado. Ha sido la base de este libro, y se recoge en el libro el capítulo donde habla de la vestimenta que se usa en Villavieja, porque realmente es el primer documento que hay donde se define cómo viste el hombre y la mujer en Villavieja. Entonces me parece muy interesante resaltar la importancia de este hombre. Y luego estaba un maestro que era un hombre adelantado a su tiempo, don Filemón Blázquez Castro. Era un hombre que hacía clases en la naturaleza con los niños, algo inusual en esos años totalmente, y tuvo una cosa muy curiosa, y es que en 1903 lleva una máquina de cine a la escuela para que los niños vean cómo es una proyección de cine y hagan una redacción. Digo la importancia que tiene porque el cine había nacido 8 años antes. Aquí en Madrid el primer estreno se hizo a 200 metros de aquí, en la carrera de San Jerónimo 36, que hay una placa que conmemora los 50 y 100 años de las proyecciones de cine, y Villavieja, que era lo más apartado del mundo, tuvo su primera proyección de cine en la escuela. Me parece de una importancia tremenda. Entonces, este grupo de hombres, con sus obras y las relaciones que tuvieron con personalidades de la época, reforzaron ese sentimiento de identidad charro. Todo esto se vio reforzado porque a su vez la prensa se hacía eco con frecuencia del mundo charro de Villavieja. Entonces, la prensa se hacía eco, y importantes fotógrafos como eran Agustín Pazos y padre e hijo Venancio Guzmán Gombau iban a Villavieja a recoger todas las fiestas charras o cualquier evento que había en que se vestían de charros. Hay fotos maravillosas, algunas se recogen en el libro, realizadas por estos hombres. Y luego el nodo, todo esto era una cadena, el nodo no fue ajeno a esto, el nodo era lo que veía todo el país. Y se desplazó en 1948 a Villavieja para filmar la fiesta charra que se hizo con motivo de la coronación de la patrona. Está en el nodo, es un documento que se puede ver y es curioso. Y luego, por último, el cine no fue ajeno, por supuesto, al costumbrismo charro de Villavieja. Y se ruedan El cura de Aldea en 1935 y El camino del amor en 1943. Para El cura de Aldea fue muy curioso porque se traen prácticamente al pueblo de Villavieja, que en 1935 no había salido del pueblo, yo creo que la gente casi ni a Salamanca. Se traen a medio pueblo de Villavieja con todos sus equipos de trajes charros en sus cestas y sus aparatos para rodar en unos estudios construidos aquí. Reconstruyeron la plaza del pueblo de Villavieja y vinieron a rodar los del pueblo. Fue curioso porque comentaban que estaban muy asustados porque, claro, estaba medio pueblo en Madrid, y decían, estaba ya todo muy revuelto. Fueron las vísperas, en las últimas partes del rodaje del inicio